Decían que los gemelos Montero estaban rotos, rotos por el coche bomba que les arrebató a su madre, rotos por el silencio que siguió. Durante 2 años, Leo y Luca, de 5 años, no habían pronunciado una palabra. Gritaban, mordían, rechazaban a cada niñera que cruzaba las rejas de hierro de la propiedad en las lomas de Chapultepec. Entonces llegó Andrea. No tenía un título de una elegante escuela de señoritas en Europa. Tenía deudas, un corazón roto y nada que perder. Pero cuando se arrodilló sobre aquel frío suelo de mármol, no intentó arreglarlos. Simplemente abrió los brazos. Y por primera vez en la historia, los gemelos no huyeron. Corrieron hacia ella. Desde lo alto del balcón, el hombre más peligroso de la Ciudad de México observaba. Y por primera vez, Enzo Montero se dio cuenta de que su fortaleza inexpugnable tenía una debilidad, y su nombre era Andrea. La lluvia golpeaba el techo de la camioneta blindada, sonando como grava arrojada contra una lata. Andrea miró su reflejo en la ventana oscurecida. Parecía cansada. El corrector barato que había comprado en la farmacia no era suficiente para ocultar las sombras moradas bajo sus ojos, ni las líneas de estrés que habían aparecido en los últimos 6 meses, desde que las deudas de juego de su padre cayeron sobre sus hombros. «Estamos llegando», dijo el conductor. Su nombre era peculiar. Gustavo. Era una montaña de hombre con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. No la había mirado ni una vez durante el viaje desde su pequeño departamento en la colonia Roma hasta esta vasta propiedad en las lomas. Los portones eran enormes, de hierro forjado, retorcidos en formas intimidantes que parecían menos decoración y más una advertencia. Se abrieron silenciosamente. Mientras el coche rodaba por el largo camino de entrada, Andrea vio la casa. No era un hogar, era una fortaleza de piedra gris y cristal frío. Esta era la residencia de Enzo Montero. Todo México susurraba su nombre. Algunos decían que era un legítimo magnate naviero, dueño de los muelles en el puerto de Veracruz. Otros, generalmente en voz baja en la parte trasera de los bares, decían que era el capo de la costa del Golfo, un hombre que había desmantelado la Bratva rusa en un solo fin de semana. A Andrea no le importaban los rumores, le importaba el cheque de pago. La agencia había sido clara: pago por riesgo incluido, acuerdo de confidencialidad requerido, supervivencia no garantizada. «Espere aquí», gruñó Gustavo al detener el coche. Andrea salió. El aire olía a pino húmedo y dinero viejo. La puerta principal se abrió, revelando a una mujer de aspecto severo, con el cabello recogido tan apretado que parecía doloroso. «Señorita Herrera», dijo la mujer. No le ofreció la mano. «Soy la señora Guzmán, la administradora de la casa. Llega 20 minutos antes. Valoro la puntualidad, pero detesto el entusiasmo. Generalmente implica desesperación». «Solo estoy aquí para hacer un trabajo», dijo Andrea, aferrándose a su bolso. «Ya veremos. Es la quinta solicitante esta semana. La anterior se fue en una ambulancia. Uno de los gemelos le mordió el lóbulo de la oreja». La señora Guzmán se dio la vuelta y entró en el vestíbulo. «Sígame». El interior era asombrosamente frío. Suelos de mármol blanco, escaleras de acero negro y arte moderno que parecía lienzos rasgados. No había fotos, ni juguetes, ni señales de vida. «Los niños están en el salón de juegos», dijo la señora Guzmán, deteniéndose ante un conjunto de puertas de cristal. «Leo y Luca tienen 5 años. Fueron testigos de la muerte de su madre hace 2 años. No han hablado desde entonces. Son salvajes, señorita Herrera. Si no puede manejarlos, no haga perder el tiempo al señor Montero. No es un hombre paciente». Andrea respiró hondo, abrió las puertas. La habitación estaba destrozada. Esa era la única palabra. Un pesado jarrón de cerámica yacía hecho pedazos en el suelo. Los libros estaban rotos, las páginas revoloteando como pájaros muertos. En la esquina, acurrucados detrás de un sillón de cuero volcado, había 2 niños idénticos. Eran pequeños, con rizos oscuros que coincidían con el hombre que había visto en los periódicos. Sus ojos eran grandes, oscuros
y llenos de un terror tan profundo que a Andrea le dolía el pecho. ¡Salgan!, les espetó la señora Guzmán. «Miren este desastre». Los niños se encogieron. Uno de ellos, Leo, tomó un fragmento del jarrón roto, sosteniéndolo como un puñal. Su mano temblaba. «¡Alto!», dijo Andrea. Su voz no era fuerte, pero era firme. No miró a la señora Guzmán. Miró a los niños. «Los está asustando. Yo los estoy disciplinando». «Usted los está aterrorizando», corrigió Andrea. Soltó su bolso. No caminó hacia ellos. En cambio, se sentó en el suelo, justo en medio de la porcelana rota. Ignoró el borde afilado de una pieza de cerámica que se clavaba en sus jeans. Bajó la cabeza, haciéndose pequeña. «Tuve un día así una vez», susurró al suelo. «Rompí la lámpara favorita de mi mamá. Pensé que el mundo se iba a acabar». Silencio. El único sonido era la lluvia contra el techo de cristal. «Me llamo Andrea», dijo suavemente. «No quiero decirles qué hacer. Solo no quiero estar sola ahora mismo. Está lloviendo y los truenos me hacen saltar». Lentamente levantó la vista. Leo había bajado el fragmento. Luca asomaba por encima del hombro de su hermano. La estaban analizando, buscando la amenaza, buscando la ira. Pero Andrea solo ofreció una sonrisa cansada y triste. «¿Les gustan los legos?», preguntó, sacando un pequeño y maltratado ladrillo rojo de Lego de su bolsillo. «Encontré esto en la lavadora. Duele cuando lo pisas». Luca dio un pequeño paso hacia adelante. Luego el trueno estalló, un estruendo masivo que sacudió las paredes de cristal. Ambos niños gritaron, un grito silencioso y ahogado, y se cubrieron la cabeza. Cayeron al suelo, acurrucándose en ovillos, temblando violentamente. No era una rabieta, era trastorno de estrés postraumático. Estaban de vuelta en el coche, de vuelta en el fuego. La señora Guzmán suspiró, extendiendo la mano hacia su radio para llamar a seguridad. Inútil. No. Andrea se lanzó hacia adelante. No pensó. Se deslizó por el suelo, ignorando el cristal, y envolvió sus brazos alrededor de ambos. Los apretó contra su pecho, escondiendo sus rostros en su suéter para que no pudieran ver el relámpago. «Los tengo», tarareó, meciéndolos de un lado a otro. «Los tengo. Están a salvo. El ruido no puede hacerles daño. Estoy aquí. Soy la pared. Soy el escudo». Tarareó una melodía que su abuela solía cantar, una melodía vibrante y baja. Los niños se quedaron rígidos al principio, luchando contra el contacto. Pero Andrea no los soltó. Los abrazó más fuerte, absorbiendo sus temblores. Lentamente, increíblemente, la tensión abandonó sus pequeños cuerpos. La mano de Leo agarró su camisa. Luca hundió su rostro en su cuello. Se derritieron en ella, hambrientos de un contacto que no viniera con exigencias. Andrea cerró los ojos, meciéndolos, sin darse cuenta de que las puertas dobles al otro extremo de la habitación se habían abierto. Enzo Montero estaba allí. Llevaba un traje de 3 piezas que costaba más que todos los ingresos de Andrea en su vida. Su rostro era duro, anguloso y devastadoramente atractivo, pero sus ojos eran como trozos de hielo. Había bajado para despedir a la nueva niñera, al haber oído el estruendo. En cambio, se quedó paralizado. Observó a la mujer con el moño desordenado y la ropa barata sosteniendo a sus hijos. Observó a sus hijos, que no habían dejado que nadie los tocara en 730 días, aferrándose a ella como si fuera su oxígeno. Enzo sintió una extraña sensación en el pecho, una opresión. Para un hombre que había matado para proteger su imperio, ver a esta extraña ofrecer paz a sus hijos era lo más aterrador que había presenciado. No se fue. No pudo. El silencio en el salón de juegos fue roto por el afilado chasquido de unos zapatos de vestir sobre el mármol. La cabeza de Andrea se levantó de golpe. Los niños no la soltaron, pero se tensaron. Ella apretó instintivamente su agarre, escudándolos con su cuerpo mientras miraba hacia la puerta. Enzo Montero se alzaba sobre ellos. De cerca era abrumador. Olía a tabaco, cuero caro y peligro. Miró el jarrón roto, luego la sangre en la mano de Andrea donde un fragmento la había cortado, y finalmente a sus hijos. «Déjenos solos», dijo Enzo.
Su voz era un barítono profundo, áspera como la grava. Andrea parpadeó. Yo no puedo simplemente soltarlos, señor. Todavía están temblando. La señora Guzmán, que había estado de pie en la esquina, aturdida, dio un paso adelante. Señorita Herrera, cuando el señor Montero da una orden. Está bien, Guzmán, interrumpió Enzo, sin apartar los ojos del rostro de Andrea. Me refería a usted, déjenos solos. La boca de la señora Guzmán se cerró con un chasquido. Asintió rígidamente y salió, cerrando las puertas de cristal con un suave clic. Ahora solo estaban el jefe de la mafia, la niñera y los gemelos traumatizados. Enzo se agachó. No se arrodilló. Se agachó como un depredador esperando para saltar. Miró a Leo. Leo, soldado, levántate. Leo hundió su rostro más profundamente en el pecho de Andrea. Andrea sintió un destello de ira. No son soldados, señor Montero. Tienen 5 años. Los ojos de Enzo se clavaron en los suyos. Eran asombrosamente azules, contrastando con su cabello oscuro. ¿Sabe quién soy, señorita Herrera? Sé que es un padre que asusta a sus propios hijos, le respondió. Inmediatamente se arrepintió. Necesitaba ese dinero, necesitaba este trabajo, pero no pudo detener el instinto protector que había surgido en ella. Enzo la miró fijamente. Por un segundo, pensó que la golpearía o llamaría a Gustavo para que la arrastrara fuera. En cambio, la comisura de su labio se crispó. Está sangrando. Extendió la mano, tomando la suya. Su agarre era cálido, calloso e increíblemente suave. Inspeccionó el corte en su palma. Se cortó con el jarrón para llegar a ellos. No es nada, no es nada, repitió él. Soltó su mano y miró a sus hijos. Niños, mírenme. Lentamente, Leo y Luca giraron la cabeza. Ella se queda, dijo Enzo. No era una pregunta, era un decreto. Pero si los lastima, señorita Herrera, si los decepciona, no hay lugar en esta tierra donde pueda esconderse de mí. No tengo intención de lastimarlos, susurró Andrea. Enzo se puso de pie, abotonándose la chaqueta. El momento de intimidad se había ido, reemplazado por la fría armadura de su poder. La señora Guzmán le mostrará sus aposentos. Empieza inmediatamente. Ahora vive aquí. Sus deudas están pagadas. El corazón de Andrea se aceleró. ¿Cómo sabe lo de mis deudas? Enzo se detuvo en la puerta. No miró hacia atrás. Lo sé todo, Andrea. Sé lo del juego de su padre. Sé lo de los prestamistas que amenazan a su hermana. Está resuelto. Ahora pertenece a la familia Montero y nosotros protegemos a los nuestros. Salió. Andrea soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Miró a los niños. Bueno, susurró. Supongo que me quedo. Más tarde esa noche, la casa estaba en silencio. Andrea había logrado que los niños se durmieran. Una hazaña que la señora Guzmán afirmaba era imposible antes de la medianoche. Les había leído Buenas noches, Luna 3 veces, haciendo voces tontas, hasta que Lucas soltó una pequeña risita silenciosa. Andrea se sentó en la lujosa habitación que le habían asignado, mirando al techo. El lujo era sofocante. Sábanas de seda, cortinas de terciopelo. Se sentía como una jaula dorada. Fue a la ventana, mirando los jardines. La lluvia había cesado. Abajo, cerca del garaje, vio hombres moviéndose. No eran sirvientes, hombres con equipo táctico. Revisaban debajo de las limusinas con espejos. Rastreo de bombas. Se dio cuenta con un escalofrío. Su teléfono zumbó en la mesita de noche. Un número desconocido. Hola, ¿conseguiste el trabajo? La voz era áspera. Era Jimmy la rata, Olvera, el prestamista que había estado aterrorizando a su padre. Sí, dijo Andrea, manteniendo la voz baja. Tendré tu dinero la semana que viene. Cambio de planes, muñeca. Jimmy se rió. Fue un sonido húmedo y feo. Ya no quiero el dinero. Escuché para quién trabajas. Enzo Montero. La sangre de Andrea se congeló. Déjame en paz, Jimmy. No puedo hacerlo. Eres mi boleto dorado. Vas a ser mis ojos y oídos dentro de esa fortaleza. Me vas a decir los códigos de seguridad. Me vas a decir cuándo se mueve el jefe. No lo haré, siseó Andrea.
Oh, lo harás, dijo Jimmy bajando la voz. A menos que quieras que le haga una visita a la panadería de tu hermana esta noche. Escuché que la inflamabilidad es un verdadero problema en los edificios antiguos. Andrea apretó el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No la toques. Entonces haz lo que te digo. Consígueme el horario de los gemelos. ¿Cuándo van al parque? ¿Cuándo van al médico? Tengo un comprador de información sobre los cachorros Montero. La línea se cortó. Andrea se quedó allí temblando. Miró la puerta que conducía a la guardería donde Leo y Luca finalmente dormían plácidamente. Estaba atrapada. Por un lado, el hombre más peligroso de la ciudad que acababa de prometer protegerla. Por el otro, un criminal de poca monta amenazando a la única familia que le quedaba. No vio la sombra de pie en su puerta. Enzo estaba apoyado en el marco, con un vaso de whisky en la mano. Había estado allí durante 2 minutos. No había oído el otro lado de la llamada, pero había visto su miedo. Había visto la forma en que miraba la puerta de la guardería. Sus ojos se entrecerraron. No confíes en nadie, le había enseñado su padre, especialmente en los inocentes. Son los más fáciles de romper. Tomó un sorbo del líquido ámbar. La vigilaría. La dejaría acercarse a los gemelos porque la necesitaban. Pero en el momento en que hiciera un movimiento en falso, en el momento en que los traicionara, la destruiría. Andrea, dijo, saliendo a la luz. Andrea se dio la vuelta, dejando caer el teléfono. Sí, señor Montero. Llámame Enzo, dijo caminando hacia ella. El espacio entre ellos se redujo. El aire se volvió denso de tensión. Se detuvo a centímetros de ella. Extendió la mano y le colocó un mechón de cabello rebelde detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron en su mandíbula. Era posesivo, aterrador y eléctrico. ¿Quién estaba al teléfono?, preguntó suavemente. El corazón de Andrea golpeaba contra sus costillas. Miró esos ojos azules helados. Podía decírselo, podía pedir ayuda. Pero si admitía que estaba comprometida, la despediría. ¿Pensaría que era una espía? Solo mi padre, mintió. Enzo la miró fijamente durante un largo segundo. Sabía que era una mentira. Podía oler el engaño como un perfume barato. Cuidado, Andrea, susurró, su pulgar rozando su labio inferior. Tolero muchas cosas. Los mentirosos no son una de ellas. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Andrea se hundió en la cama. El juego había comenzado, y ella era solo un peón entre dos reyes del inframundo. Habían pasado 2 semanas desde que Andrea entró en la fortaleza Montero. Para el mundo exterior, la mansión de piedra gris seguía siendo una fortaleza de silencio e intimidación. Pero por dentro, el aire estaba cambiando. Era sutil, como la primera grieta en un lago helado. Comenzó con las cortinas. Un martes por la mañana, Enzo entró en el salón de juegos para encontrar las pesadas cortinas de terciopelo que solían mantener la habitación en un crepúsculo perpetuo, atadas con cintas disparejas. La luz del sol inundó el espacio, iluminando motas de polvo bailando en el aire. Y había ruido, no el grito de pesadillas, sino un sonido rítmico de golpes. La mano de Enzo fue instintivamente a la pistola Sig Sauer que llevaba en la cintura al doblar la esquina. Se detuvo en seco. Los muebles habían sido empujados contra las paredes. En el centro de la habitación, Andrea estaba reproduciendo música pop a todo volumen desde su teléfono. Saltaba arriba y abajo, su cabello volando en un halo salvaje alrededor de su rostro. ¡Salta, salta! ¡Sacúdete!, gritó, riendo. Y allí, saltando a su lado, estaban Leo y Luca. No sonreían. Eso todavía era demasiado pedir. Pero se movían, la imitaban, golpeando sus pequeños pies en el costoso mármol. Sus caras enrojecidas por el esfuerzo en lugar de la fiebre. Por primera vez en 2 años, parecían niños, no fantasmas. Enzo observaba desde las sombras, un extraño nudo formándose en su garganta. Debería estar enojado. Esto era indigno. Era ruidoso. Era peligroso bajar la guardia. Pero entonces Luca se tropezó. Enzo se encogió, esperando el inevitable colapso. Los niños solían tratar cualquier dolor físico como una catástrofe, un detonante para su trauma. Luca cayó al suelo. La música se detuvo.
Andrea se arrodilló al instante. ¡Uy! ¡Llanta ponchada!, exclamó, con voz ligera y juguetona. ¿Estamos rotos o solo descansando? Luca miró su rodilla raspada. Miró a Andrea. Luego, increíblemente, se levantó de nuevo y comenzó a saltar. Enzo sintió cómo la tensión abandonaba sus hombros. Se dio la vuelta para irse, no queriendo romper el hechizo, pero su zapato chirrió en el suelo. La música se cortó. Los niños se quedaron inmóviles, sus ojos buscando a su padre. La alegría se evaporó, reemplazada por la obediencia rígida y aterrorizada que siempre le mostraban. Andrea se enderezó, apartándose el cabello de la cara. Estaba sin aliento, sudando, y vestía una ridícula camiseta extra grande que decía Zoológico de Chapultepec. No se parecía en nada a las mujeres pulcras que Enzo solía asociar con mujeres que usaban diamantes y hablaban con enigmas. Se veía real. «Señor Montero», dijo, bajándose el dobladillo de la camisa. «Solo estábamos quemando energía». «Ya veo», dijo Enzo. Entró en la habitación. Los niños retrocedieron un paso. Enzo se detuvo. Dolía. Dolía más que una bala en el estómago ver a su propia sangre y carne alejarse de él. Miró a Andrea pidiendo ayuda en silencio. Andrea se interpuso entre ellos, cerrando la brecha. «Leo, Luca, miren, papá llegó temprano a casa. ¿Quieren mostrarle lo que hicimos?» Los niños dudaron. Andrea les dio un sutil asentimiento, una transferencia de confianza. Leo se acercó lentamente a la mesa y recogió un trozo de papel. Se lo tendió a Enzo, su mano temblando solo ligeramente. Enzo lo tomó. Era un dibujo, un tosco dibujo a carayón de un perro grande y negro. «No tenemos un perro», murmuró Enzo. «¿Quieren uno?», dijo Andrea suavemente. «Vieron un Golden Retriever en la televisión ayer. Han estado dibujando perros desde entonces». Enzo miró el dibujo, luego a Leo. Se arrodilló sobre una rodilla, ignorando el pliegue en los pantalones de su traje. «Tú hiciste esto, Leo». Leo asintió una vez. «Está bien», dijo Enzo, con voz áspera. No era bueno en esto. Sabía cómo negociar tratados con cárteles y cómo lavar millones a través de empresas fantasma. No sabía cómo hablar con niños de 5 años. «Muy bien». Una pequeña chispa de orgullo iluminó los ojos de Leo. «Gracias». Andrea le indicó con la boca a Enzo, por encima de la cabeza de Leo. Enzo se puso de pie. Su mirada se clavó en la de ella. La intensidad de aquello hizo que a Andrea le temblaran las rodillas. «Camine conmigo, señorita Herrera». A Andrea se le encogió el estómago. Les indicó a los niños que siguieran dibujando y siguió a Enzo por el pasillo. No se detuvo hasta que estuvieron en su estudio, una habitación que olía a caoba y secretos. Cerró la puerta y se volvió hacia ella. «Los está cambiando», dijo. «Eso espero», respondió Andrea, juntando las manos para ocultar su temblor. Necesitaban moverse. El trauma se queda atascado en el cuerpo. Hay que sacudirlo. Enzo se acercó. «¿Y usted? ¿Qué está sacudiendo, Andrea?» La pregunta la tomó por sorpresa. No sé a qué se refiere. «Mira por encima del hombro cada vez que se abre una puerta», observó Enzo, sus ojos entrecerrados. «Salta cuando suena mi teléfono. Tiene miedo». «¿Soy yo?» «Es Jimmy», quería gritar. «Es el hombre que amenazó con quemar viva a mi hermana». «Usted es un hombre intimidante, Enzo», dijo en cambio. «Bien, el miedo mantiene a la gente viva». Extendió la mano, rozando su brazo. El calor de su tacto le quemó a través de la manga. «Pero no necesita temerme, se lo dije. Está bajo mi protección». «¿Estás seguro?», susurró Andrea. «Incluso si cometo un error». «Todos cometen errores. La deslealtad no es un error. Es una elección». Su teléfono zumbó en el escritorio. El hechizo se rompió. Enzo miró la pantalla. Su rostro se endureció con la máscara del poder. «Tengo que tomar esta llamada. Lleve a los niños al jardín. Que tomen aire fresco. Gustavo la acompañará». Andrea asintió y salió corriendo de la habitación. Mientras se apresuraba por el pasillo, su propio teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Mensaje con foto. Las manos de Andrea temblaron al abrirlo. Era una foto de su hermana Sara trabajando en su panadería. La foto fue tomada desde afuera de la ventana a través de la mira de un rifle.
Las miras estaban centradas en la frente de Sara. El texto decía: Hoy 2 p.m. ¿Dónde estarán los principitos? No me hagas apretar el gatillo, Andrea. Andrea tropezó, apoyándose contra la pared. No podía respirar. Las paredes de la mansión se sentían como si se estuvieran cerrando. Si le decía a Enzo, Jimmy lo sabría. Jimmy tenía ojos en todas partes. Mataría a Sara antes de que Enzo pudiera movilizar a sus hombres. Tenía que darle algo, pero no podía darle a los niños. Su mente corrió. Piensa, piensa, respondió, sus dedos torpes por el terror. Esquivel, chequeo pediátrico, calle 44, 2 p.m. Era una mentira. No había chequeo. Pero si lograba que Enzo accediera a una salida repentina, podría controlar las variables. Le diría a Enzo que notó a Luca con sibilancias, que necesitaba ver al médico. Pero espera, si enviaba a Jimmy a la consulta del médico y no estaban allí, le dispararía a Sara. Tenía que hacerlo real. Corrió de vuelta a la guardería. «Señora Guzmán», gritó, «Luca se siente caliente. Creo que tiene fiebre. Necesitamos ir a la clínica». La señora Guzmán frunció el ceño tocando la frente de Luca. «Se siente bien para mí». «Está ardiendo», insistió Andrea, pellizcando suavemente el brazo de Luca para que gimiera. El niño soltó un grito. «¿Ves? Está irritable. Por favor, necesito llevarlo al doctor Esquivel». La señora Guzmán suspiró. «Informaré al señor Montero. Prepare el coche». Andrea sintió una ola de náuseas. Acababa de preparar el escenario. Ahora tenía que averiguar cómo mantenerlos a salvo en medio de la trampa que acababa de tender. La caravana consistía en 3 coches, una camioneta líder, el Lincoln blindado que transportaba a Andrea y los gemelos, y una camioneta trasera llena de los guardias más confiables de Enzo. Enzo no estaba con ellos. Estaba en una reunión con la comisión lidiando con las consecuencias de la incautación de un cargamento en Veracruz. Andrea se sentó en el asiento trasero, los gemelos abrochados a su lado. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría magullarle las costillas. Revisó su teléfono. «Buena chica», había enviado Jimmy. «No te preocupes, solo queremos saludar». «Mentirosos». Miró a Gustavo en el asiento del conductor. «Gustavo, podemos tomar el túnel, es más rápido». Gustavo miró por el espejo retrovisor. «Órdenes del jefe. El puente. Ruta estándar». «Por favor», dijo Andrea, su voz aguda y quebradiza. Me da claustrofobia en el puente». Gustavo frunció el ceño. La había llevado por el puente 3 veces antes. Sintió que algo andaba mal. Sus ojos se entrecerraron en el espejo. «Señorita Herrera, ¿hay algo que quiera decirme?» Andrea abrió la boca. Quería gritar. «Den la vuelta. Es una emboscada». Pero luego su teléfono zumbó. Otra foto. Sara caminando hacia su coche. «La estamos vigilando, Andrea. Un movimiento en falso». «No», susurró Andrea. «Solo conduzca». Giraron hacia la calle 44. La clínica era una instalación privada para los ultra ricos, ubicada en una tranquila calle arbolada. Debería haber sido segura. Pero cuando la camioneta líder redujo la velocidad para girar hacia el garaje, un camión de basura salió del callejón, bloqueando la carretera. «¡Emboscada!», rugió Gustavo por su radio. «¡Reversa! ¡Reversa!». Antes de que pudiera cambiar de marcha, una camioneta chocó contra la camioneta trasera, dejándolos atrapados. El caos estalló. Hombres con pasamontañas salieron de la camioneta y el camión. Disparos automáticos rompieron el silencio de la tarde. El sonido era ensordecedor, como el cielo desgarrándose. «¡Agáchense!», gritó Andrea. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se lanzó sobre los niños, presionando sus cabezas contra el asiento de cuero. «Quédense abajo, no miren». Las balas golpearon el cristal blindado del Lincoln. El cristal se agrietó como una telaraña, pero resistió. «¡Aguanten!», gritó Gustavo. Pisó el acelerador, apuntando a la acera. Intentaba pasar por encima del camión de basura. «¡Crunch!». El coche se estremeció violentamente al subir por el bordillo y chocar contra un hidrante de incendios. El airbag se desplegó,
golpeando a Gustavo en la cara con un chasquido nauseabundo. Cayó sobre el volante, inconsciente o muerto. ¡Gustavo! Grité. ¡Gustavo! Gritó Andrea. La manija de la puerta trasera se sacudió. Alguien intentaba abrirla. Andrea miró a su alrededor frenéticamente. Los niños gritaban ahora. Ese grito silencioso y sin aliento de puro terror. No podía permitir que los tomaran. Vio la pistola de Gustavo en el asiento del pasajero. Nunca había disparado una pistola. Las odiaba, pero el instinto se apoderó de ella. Se arrastró por la consola central, el cristal cortándole las rodillas. Agarró la pesada pistola justo cuando la ventana trasera se hizo añicos, cediendo ante un mazo. Un hombre enmascarado se estiró, agarrando la pierna de Leo. No, chilló Andrea. No apuntó. Solo apuntó la pistola a la máscara y apretó el gatillo. El retroceso casi le rompe la muñeca. La pistola se disparó con un estruendo atronador. El hombre se echó hacia atrás, cayendo al pavimento, agarrándose el hombro. ¡Fuera! ¡Tenemos que salir!, gritó Andrea. El coche era ahora un ataúd. La armadura estaba comprometida. Abrió la puerta de una patada, empujando al hombre herido a un lado con una fuerza que no sabía que poseía. Leo, Luca, tomen mi mano, no la suelten. Los arrastró a la calle caótica. El humo llenó el aire. Podía oír sirenas a lo lejos, pero estaban demasiado lejos. ¡Agarren a los niños!, gritó una voz. No era Jimmy, era un fuerte acento ruso. La Bratva. Jimmy no solo había vendido la información, la había vendido a los peores enemigos de Enzo. Andrea buscó dónde cubrirse. Una tienda, una tiendita. Cualquier cosa. Allí. Señaló un estrecho callejón bloqueado por una valla de alambre. Había un hueco en la parte inferior. Empujó a los niños hacia él. ¡Arrastren! ¡Vayan! Las balas chispearon contra la pared de ladrillo a centímetros de su cabeza. El polvo de concreto le picaba los ojos. Sintió un agudo ardor en su brazo izquierdo. Un rasguño, un impacto. No tuvo tiempo de mirar. Empujó a Luca por el agujero, luego a Leo. Intentó pasar después de ellos, pero una mano le agarró el tobillo. Andrea pateó, haciendo contacto con una cara. El hombre gruñó, pero no la soltó. La arrastró hacia atrás. ¡La tengo!, gritó el ruso. ¡Los niños están en el callejón! Andrea arañó el pavimento, sus uñas rompiéndose. Miró a través de la valla. Los gemelos estaban acurrucados detrás de un contenedor de basura, mirándola con ojos grandes y horrorizados. ¡Corran!, les gritó. ¡Escóndanse! El hombre la volteó. Levantó un puño para noquearla. Andrea cerró los ojos, preparándose para la oscuridad. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos, precisos, controlados. El peso en sus piernas desapareció. El hombre se desplomó sobre ella, muerto. Andrea jadeó, apartando el cuerpo. Miró hacia arriba. Al final de la calle, un coche deportivo negro había derrapado hasta detenerse. Enzo Montero salía. No llevaba la chaqueta de su traje. Su camisa blanca estaba arremangada hasta los codos. En sus manos tenía 2 pistolas a juego. No parecía un hombre de negocios. Parecía el ángel de la muerte. Se movía con una fluidez aterradora, caminando directamente hacia la línea de fuego. No se cubrió, simplemente avanzó, disparando con precisión mecánica. Un disparo, una muerte. Los rusos cayeron como fichas de dominó. ¡Enzo!, gritó Andrea. Él la oyó. Su cabeza se giró en su dirección. Por una fracción de segundo, la máscara se deslizó y ella vio puro pánico en sus ojos. ¡Cúbranme!, rugió a los guardias sobrevivientes de la camioneta trasera que finalmente devolvían el fuego. Enzo corrió hacia ella. Saltó por encima del capó de un coche destrozado, ignorando las balas que silbaban a su paso. Alcanzó a Andrea, agarrándola por la camisa y levantándola. ¿Dónde están?, exigió. Su voz temblaba. ¿Dónde están mis hijos? El callejón. Andrea se atragantó, señalando. Los escondí. Enzo se dio la vuelta, pateando la valla de alambre hasta que el candado se rompió. Abrió el metal con sus propias manos. Corrió al callejón. ¡Leo! ¡Luca! Los niños se asomaron por detrás del contenedor de basura. Estaban cubiertos de mugre, temblando violentamente.
Enzo soltó sus pistolas, cayó de rodillas en el agua sucia del callejón y abrió los brazos. Los niños no dudaron. Corrieron hacia él, chocando contra su pecho. Enzo los envolvió con sus brazos, hundiendo su rostro en su cabello. Cerró los ojos con fuerza, dejando escapar un sonido gutural que era mitad sollozo, mitad gruñido. Andrea se apoyó contra la pared de ladrillo, agarrándose el brazo sangrante. La adrenalina se desvanecía, reemplazada por un shock frío y entumecedor. Había sobrevivido. Habían sobrevivido. Enzo se puso de pie, levantando a ambos niños sin esfuerzo en sus brazos. Se volvió hacia Andrea. Sus ojos la escanearon. Vio la sangre en su brazo, el moretón formándose en su mejilla, la pistola que aún aferraba en su mano temblorosa. «Luchaste», dijo, sonando sorprendido. «Se lo dije», susurró Andrea. Su visión se volvía borrosa. No dejaría que les hicieran daño. Enzo se acercó a ella. Como sus brazos estaban llenos de niños, apoyó su frente contra la de ella. Fue con un gesto íntimo, desesperado. «Gracias», exhaló. Luego se echó hacia atrás. Sus ojos bajaron a su bolsillo donde su teléfono zumbaba sin cesar. Miró la pantalla. Era visible a través del cristal roto. «¿Los tienes? ¿Ya está hecho, Jimmy?» El aire en el callejón bajó 20 grados. Enzo leyó el mensaje. Miró la hora. Luego miró a Andrea. La gratitud en sus ojos desapareció, reemplazada por una oscuridad tan profunda que parecía el abismo. «Andrea», dijo, su voz aterradoramente tranquila. «¿Por qué un prestamista te pregunta si el trabajo está hecho?» Andrea se congeló. El mundo dejó de girar. «Enzo, espera, puedo explicarlo. Él tiene a Sara». «Súbete al coche», ordenó Enzo. Se dio la vuelta, protegiendo a sus hijos de ella como si fuera la enfermedad. «Discutiremos tu explicación en el sótano». Andrea lo vio alejarse. El héroe que acababa de salvarla se había ido. En su lugar estaba el monstruo sobre el que todos le habían advertido. Tropezó tras él, las lágrimas mezclándose con la sangre de su rostro. Había salvado a sus hijos, pero al hacerlo, se había condenado a sí misma. El sótano de la propiedad Montero no era una mazmorra, lo que de alguna manera lo hacía peor. Era una habitación estéril e insonorizada con suelos de cemento, una mesa de acero y una sola luz fluorescente parpadeante. Parecía un lugar donde la humanidad era despojada capa por capa. Andrea se sentó en una silla metálica. Sus manos temblaban en su regazo. Su brazo había sido vendado por un médico silencioso que había entrado y salido en menos de 2 minutos. El dolor físico era un latido sordo, pero el terror era agudo y sofocante. Los había salvado. Había recibido una bala, o casi, por sus hijos. Y sin embargo, aquí estaba. La pesada puerta de acero se abrió con un gemido. Enzo entró. Se había cambiado su camisa salpicada de sangre por una camisa negra impecable, pero la violencia aún se aferraba a él como una segunda piel. No trajo un arma. No la necesitaba. Colocó su teléfono sobre la mesa entre ellos. La pantalla estaba rota, pero el mensaje de texto de Jimmy todavía era visible. «Empieza a hablar», dijo Enzo. Su voz estaba desprovista de emoción. Era la voz de un hombre que había ordenado ejecuciones mientras cenaba. «Y recuerda, Andrea, sabré si mientes, siempre lo sé». «No los delaté», susurró Andrea. Su voz se quebró. «Yo intenté desviar el coche. Le pedí a Gustavo que tomara el túnel. Gustavo está muerto», dijo Enzo rotundamente. «Así que no puede corroborar tu historia. Todo lo que tengo es un mensaje de texto de un conocido asociado de la Bratva rusa preguntándote si el trabajo está hecho». Se inclinó, golpeando las manos sobre la mesa. «¿Cuánto te pagó? ¿Cuánto valía la vida de mis hijos? ¿100,000? ¿200,000 pesos?» «No me pagó», gritó Andrea, encontrando una chispa de ira en medio del miedo. «Me amenazó. Tiene a mi hermana». Enzo hizo una pausa. «Tu hermana Sara, la panadera». «Sí, Jimmy la ha estado vigilando. Me envió fotos. Dijo que si no le decía a dónde iban los niños, la quemaría viva dentro de su tienda». Las lágrimas corrían por el rostro de Andrea, calientes y rápidas. «No sabía qué hacer»,
Pensé, pensé que si inventaba un viaje falso al médico, podría controlarlo. Pensé que podría advertir a Gustavo. No sabía que tendrían un camión esperando. Estiró la mano hacia el teléfono. Sus dedos temblaban. Mira las fotos, Enzo. Por favor, mira las marcas de tiempo. Enzo la miró fijamente durante un largo y agonizante momento. Lentamente, tomó el teléfono. Se desplazó hacia arriba. Vio la foto de Sara a través de la mira del rifle. Vio la amenaza. Hoy, 2 p.m. Vio la respuesta de Andrea. Doctor Esquivel, chequeo pediátrico. Y luego vio la marca de tiempo del mensaje de texto que recibió en el coche. La estamos vigilando. El rostro de Enzo no se suavizó, pero la rabia asesina en sus ojos cambió. Se enfrió, convirtiéndose en cálculo. Miró a la mujer sentada ante él. Era pequeña, magullada y aterrorizada. No tenía entrenamiento, ni arma, ni refuerzos. Sin embargo, cuando las balas comenzaron a volar, no había corrido. Había escudado a sus hijos con su propio cuerpo. Había matado a un hombre para salvarlos. Si fuera una traidora, habría dejado que los rusos se llevaran a los niños. Habría sido la tapadera perfecta. Debiste haberme dicho, dijo Enzo, bajando la voz. ¿Cómo podría? Sollozó Andrea. Eres el monstruo del que todos hablan. No sabía si me ayudarías o simplemente me matarías por estar comprometida. Y Jimmy dijo que tenía ojos dentro de la casa. Enzo se puso rígido. Ojos dentro. Sabía cosas. Sabía cuándo cambiaban los turnos. Sabía lo del salón de juegos. Enzo se dio la vuelta, paseándose por la pequeña habitación. Esto lo cambiaba todo. Si Jimmy conocía los horarios internos, la filtración no era Andrea. Andrea era solo el peón que estaban usando para confirmar la ubicación. El verdadero traidor era alguien más, alguien cercano. De repente, el intercomunicador de la pared zumbó. Era la señora Guzmán. Su voz sonaba frenética, inusualmente aguda. Señor Montero, tiene que subir inmediatamente. Enzo apretó el botón. Estoy ocupado, Guzmán. Son los niños, señor. Ellos se han atrincherado en su dormitorio. Están gritando por ella, por la señorita Herrera. Leo tiene un abrecartas. No dejará que nadie se les acerque. Enzo cerró los ojos y exhaló un largo suspiro. Volvió a mirar a Andrea. Ella miraba el intercomunicador. Su expresión cambió de miedo por sí misma a miedo por los gemelos. Déjame hablar con ellos, suplicó. Por favor, Enzo. Tienen miedo. Acaban de ver morir a gente. Enzo se acercó a la puerta. La abrió. Levántate, ordenó. Andrea se puso de pie con piernas temblorosas. Esperaba que la agarrara, que la esposara. En cambio, simplemente mantuvo la puerta abierta. Si intentas huir, murmuró mientras ella pasaba, no tendré que matarte. Los rusos lo harán por mí. Estás en medio de una guerra ahora, Andrea. No voy a huir, dijo, encontrando su mirada. Voy a con mis hijos. La escena en el dormitorio principal era caótica. Varios guardias permanecían impotentes junto a la puerta. La señora Guzmán se retorcía las manos. Dentro, Leo y Luca habían empujado un pesado sillón contra la puerta. Estaban acurrucados en la esquina de la habitación, cerca de la cama de Enzo. Leo sostenía un afilado abrecartas plateado con una intensidad de nudillos blancos. Luca lloraba en silencio. Las lágrimas surcaban la suciedad de su rostro. «¡Leo!», Andrea llamó suavemente mientras pasaba junto a los guardias. Las cabezas de los niños se levantaron de golpe. Cuando la vieron, magullada, vendada, pero viva, la tensión en la habitación se rompió como una fiebre. «¡Andrea!», gimió Luca. Leo soltó el abrecartas. No corrió hacia ella inmediatamente. Miró a su padre que estaba de pie detrás de Andrea. Buscó la ira. Buscó el castigo. Enzo dio un paso adelante. Levantó las manos, las palmas hacia arriba. «Está a salvo, Leo. Nadie le hará daño». Leo dudó. Luego corrió por la habitación. Se estrelló contra las piernas de Andrea, casi derribándola. Luca los siguió un segundo después. Andrea se hundió en el suelo, envolviéndolos con su brazo bueno y su brazo vendado. «Estoy aquí», susurró en su cabello. «Estoy aquí. Siento haberlos dejado. Tuve que hablar con su papá».
Enzo los observó. Vio cómo sus hijos, que habían sido estatuas rotas durante 2 años, ahora se aferraban a esta mujer como si fuera lo único sólido en el universo. Entonces se dio cuenta de que no podía despedirla, no podía encerrarla. Ella era la madre que habían perdido, y él era el tonto que casi la había echado. «Todos fuera», ordenó Enzo a los guardias. «Ahora». La habitación se despejó. Enzo cerró la puerta. Se acercó al grupo en el suelo. Se sentó en el borde de la cama, observándolos. «Andrea», dijo. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «Vamos a buscar a tu hermana», dijo. Fue una promesa hecha con sangre. Esta noche. Los ojos de Andrea se abrieron de par en par. Pero Jimmy dijo, «No me importa lo que dijo Jimmy. Jimmy es un hombre muerto andante. Tocó a mi familia y ahora ha amenazado a la tuya». Enzo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Voy a desatar el infierno en esta ciudad, Andrea. Y cuando el humo se disipe, tu hermana estará a salvo. ¿Confías en mí?» Andrea miró al hombre que comandaba ejércitos de asesinos. Miró la forma suave en que su mano descansaba cerca del hombro de Leo. «Sí», susurró, «confío en ti». La preparación para la redada fue silenciosa y eficiente. La propiedad Montero se transformó de un hogar en un centro de mando. Hombres con equipo táctico se movían por los pasillos. Las armas fueron revisadas y cargadas. Enzo estaba en la armería cargando un cargador en un AR-15 personalizado. Estaba concentrado, su mente una fría ecuación de ángulos y probabilidades. «Señor». Enzo se giró. Marco, su nuevo jefe de seguridad, estaba allí. «Localizamos la señal. El teléfono desechable de Jimmy está emitiendo una señal desde un almacén en el distrito de la carne. Es un antiguo matadero. Las firmas de calor muestran al menos 20 hostiles dentro y un civil». «Sara», dijo Enzo. «Sí, señor, pero es una fortaleza. Si entramos por el frente, la matarán antes de que forcemos la puerta». Enzo asintió. «Entonces no entramos por el frente. Entramos por el suelo. Las alcantarillas». Marco hizo una mueca. «Los viejos túneles de la prohibición», corrigió Enzo. «Mi abuelo los usaba para mover ron. Pasan directamente por debajo de esa manzana». La puerta de la armería se abrió. Andrea entró. Se había duchado y se había cambiado a unos jeans negros y un suéter oscuro. Parecía pálida, pero su mandíbula estaba tensa en una línea de determinación. «Voy contigo», dijo. Enzo no se rió, no la despidió, simplemente colocó el rifle sobre la mesa. «No. Es mi hermana, Enzo. No puedo simplemente sentarme aquí y esperar». «Estás herida», dijo Enzo, acercándose a ella. Se detuvo a centímetros, su presencia abrumadora. «Y eres la única persona en la que confían mis hijos. Si no regreso esta noche, Andrea, te necesitan. Ahora eres su guardiana». El aliento de Andrea se cortó. «No digas eso, vas a volver». Enzo extendió la mano ahuecando su mejilla. Su pulgar trazó el moretón en su pómulo. El tacto fue eléctrico, encendiendo un calor que ahuyentó el miedo frío en sus venas. «Ahora tengo una razón para volver», murmuró, sus ojos buscando los suyos. «¿2 razones? Quizás 3». El aire entre ellos crepitaba. Era el momento equivocado, el lugar equivocado. Estaban al borde de la guerra, pero la atracción era innegable. Enzo se inclinó, su frente apoyada contra la de ella. Por un momento, no era el capo, era solo un hombre que había encontrado algo que pensó haber perdido para siempre. Esperanza. «Quédate aquí», ordenó suavemente. «Manténlos a salvo, la traeré a casa». Se alejó antes de que ella pudiera discutir, agarrando su rifle. «¡En marcha!», les indicó a sus hombres. Andrea lo vio irse. Su corazón le dolía en el pecho. Se había enamorado del diablo mismo, y Dios la ayudara, rezó para que él ganara. El almacén olía a hierro oxidado y sangre vieja. Sara estaba atada a una silla en el centro del piso principal. Lloraba, su rostro hinchado por una paliza. Jimmy, la rata olvera, paseaba a su alrededor, haciendo girar un revólver en su dedo. «Tu hermana se está tomando su tiempo», se burló Jimmy. «Quizás no te ama tanto como crees». «Ella viene». Sara se atragantó. «Oh, sé que viene.
y trae al lobo feroz con ella. Jimmy se rió. Miró las pasarelas donde mercenarios rusos estaban posicionados con rifles de francotirador. Que vengan, Valdés paga mejor que Montero, siempre lo hizo. De repente, las luces se apagaron. El almacén se sumió en una oscuridad total. ¿Qué demonios?, gritó Jimmy. ¡Generador de respaldo! ¡Ahora! ¡Clang! Un sonido del suelo, como una rejilla siendo arrojada a un lado. «¡Están en los túneles!», gritó un ruso. Bengalas rojas brotaron de las tablas del suelo, bañando la habitación en una luz carmesí infernal. Le siguieron granadas de humo, silbando mientras llenaban el espacio con una espesa niebla gris. Se desató un tiroteo, pero no era el caos descontrolado de aficionados. Era el fuego rítmico y preciso de profesionales. Enzo se movía a través del humo como un fantasma. Llevaba gafas térmicas, el mundo reducido a firmas de calor. Vio a los rusos en las pasarelas, manchas naranjas brillantes contra el frío azul. Pop, pop, pop. 3 disparos. 3 cuerpos cayeron de las vigas, golpeando el cemento con golpes húmedos. «¡Protejan a la chica!», gritó Jimmy, agarrando a Sara por el pelo y poniéndole la pistola en la cabeza. «La mataré, lo juro por Dios». El tiroteo cesó. El humo se arremolinó. Enzo salió de la niebla a 20 pies de distancia. Su mira láser estaba apuntando directamente a la frente de Jimmy. «Suéltala, Jimmy», dijo Enzo. Su voz era tranquila, incluso conversacional. «Y te dejaré vivir». «Mierda», chilló Jimmy. Sudaba, sus ojos se movían rápidamente. «Nunca dejas cabos sueltos, Enzo. Te conozco». «Cierto», admitió Enzo, «pero hoy me siento generoso. Vete, deja a la chica». Jimmy dudó, pesó sus opciones. Estaba rodeado. Su respaldo ruso estaba muriendo en la oscuridad. «Quiero un coche», negoció Jimmy, «y un billete de avión a las Maldivas». «Hecho», dijo Enzo. Jimmy bajó lentamente la pistola de la sien de Sara. Dio un paso atrás, manteniéndola entre él y Enzo. «Me voy. Nadie dispara». Enzo asintió a sus hombres. Fuego contenido. Jimmy sonrió. Lo había logrado. Había superado al capo. Se dio la vuelta para correr hacia la salida trasera. Pero olvidó una cosa. Enzo Montero nunca hacía tratos con ratas. Cuando Jimmy se giró, Enzo no disparó. En cambio, una sombra se desprendió de la oscuridad cerca de la puerta trasera. Era Marco. Marco no usó una pistola. Usó un cuchillo. Jimmy jadeó cuando la hoja se deslizó entre sus costillas. Cayó de rodillas, mirando a Enzo con traición en sus ojos moribundos. «Lo prometiste», balbuceó Jimmy. Enzo se acercó, pasando por encima del cuerpo para desatar a Sara. «Mentí», cortó las cuerdas, liberando a Sara. Ella se derrumbó en sus brazos, sollozando. «Está bien», dijo Enzo, dándole torpemente palmaditas en la espalda. «Andrea te está esperando». «Gracias», gimió ella. «Gracias». Enzo miró alrededor del almacén. Sus hombres aseguraban el perímetro. Los rusos estaban muertos o neutralizados. Fue una limpieza impecable, pero algo no se sentía bien. Era demasiado fácil. Jimmy era un matón de bajo nivel. Los rusos eran músculo contratado. Pero ¿quién le había dado a Jimmy la información sobre la casa? ¿Quién había sabido del túnel secreto en primer lugar? Jimmy no había encontrado eso por sí mismo. El teléfono de Enzo sonó. Era la señora Guzmán. «Enzo», dijo ella. Su voz era diferente. Fría, aguda, no la voz de la ama de llaves quisquillosa que había conocido durante 10 años. «Guzmán, supongo que tiene a la hermana». La señora Guzmán dijo, «Bien, eso fue una distracción. Por supuesto, Valdés le envía sus saludos». La sangre de Enzo se congeló. «¿Qué hiciste?» «No hice nada, señor. Solo abrí la puerta trasera». «¿Dónde están?», rugió Enzo corriendo hacia la salida. «¿Dónde están mis hijos?». «Se han ido», dijo la señora Guzmán con calma. «Y la niñera también. No debiste dejarlos solos, Enzo. Conoces la regla. No confíes en nadie». La línea se cortó. Enzo se quedó de pie bajo la lluvia afuera del almacén, el teléfono aplastado en su mano.
Miró el horizonte ardiente de la ciudad. Había ganado la batalla, pero había perdido la guerra. Andrea y los gemelos se habían ido. La señal del GPS llevó a Enzo a un remolque oxidado en la desolada zona industrial de la Ciudad de México. La lluvia golpeaba su rostro mientras abría la puerta de una patada, con su pistola en alto. Dentro, la traición lo golpeó más fuerte que una bala. La señora Guzmán estaba sentada tranquilamente junto a Víctor Valdés, quien sostenía una pesada Desert Eagle presionada contra la sien de Luca. Andrea y los gemelos yacían atados en el suelo. «Elena», Enzo respiró, aturdido. «Tu padre mató a mi esposo hace 40 años», escupió la señora Guzmán, su cálida fachada reemplazada por hielo. «He esperado toda una vida para ver morir el legado Montero». Víctor sonrió con desprecio, su dedo apretando el gatillo. «Suéltala, Enzo. Te has ablandado». Enzo no parpadeó, fijó sus ojos en Andrea. Ella vio su mirada ir hacia el interruptor de luz industrial en la pared, cerca de su hombro. «¡Ahora!», rugió Enzo. Andrea lanzó su cuerpo contra el interruptor. Clic. La oscuridad envolvió el remolque. Ella protegió a los gemelos con su propio cuerpo. ¡Bang! ¡Bang! Dos destellos de cañón iluminaron la habitación como relámpagos. Luego, silencio. Cuando Enzo volvió a encender la luz, Víctor yacía muerto con una bala en el cráneo. La señora Guzmán estaba desplomada en su silla. Muerta. Enzo se apresuró a cortar las cuerdas. «¡Papá!», gritaron Leo y Luca, lanzándose hacia él. Por primera vez en su vida, el capo lloró, abrazando a sus hijos tan fuerte que sus manos temblaban. Atrajo a Andrea al abrazo, hundiendo su rostro en su cuello. «Los salvaste», se atragantó. «Nos salvamos mutuamente», susurró ella. 6 meses después, la luz del sol bañaba la terraza de una villa privada en la Riviera Maya. Abajo, en el césped, Leo y Luca jugaban fútbol, sus risas resonaban fuertes y claras. Ya no eran fantasmas, solo niños. Enzo se unió a Andrea en el balcón, deslizándole un anillo de zafiro azul en el dedo. «¿Arrepentimientos?», preguntó, besándole la mano. «Ninguno», sonrió ella apoyándose en él. «Bien», sonrió Enzo, «porque los cachorros acaban de llegar». Mientras los niños chillaban de alegría por 2 Golden Retrievers que saltaban sobre el césped, Enzo se dio cuenta de que ya no necesitaba ser el rey de la Ciudad de México. Solo necesitaba ser de ellos, y así fue como la rota familia Montero finalmente se completó.